Bueno, buenas. Estamos hoy para hablar de un tema que todavía en Argentina mucho no se conoce, pero en otras partes del mundo sí. Y me refiero a los neuroderechos. En algunos ámbitos se plantea que más que neuroderechos, como si fueran pequeñas parcelas para proteger, habría que hablar de neuroderecho como un nuevo campo que está tratando de limitar aquellos viejos sueños distópicos de Aldous Huxley en El Mundo Feliz o de George Orwell del Gran Hermano, donde había un Estado que trataba de invadir la mente de las personas, ya sea mediante el autoritarismo en el Gran Hermano o mediante la entrega de las libertades absolutas como en Un Mundo Feliz. Bueno, el futuro llegó. El futuro llegó y hoy la neurociencia y la inteligencia artificial está permitiendo no este mundo distópico que yo les estoy planteando, pero estas podrían llegar a ser las consecuencias no deseadas de tecnologías que permiten, por ejemplo, a pacientes con parálisis poder manifestar su voluntad mediante una interfaz, por ejemplo, cerebro-computadora, y que el sistema pueda leer e interpretar la activación eléctrica de ese cerebro que quiere extender un brazo o que quiere un vaso de agua y pueda darla a conocer al entorno. Esto que es buenísimo para los pacientes, también se puede pensar en personas que tengan alguna patología, ¿no? Un Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, podría ser, no digo revertido, pero sino mejorar la calidad de vida con fortalecimiento de funciones cognitivas. Y estos dos elementos, por ejemplo, poder conocer lo que quiere alguien o poder fortalecer sus capacidades cognitivas, son fantásticos. Pero ¿qué pasa si esto está en manos de estados totalitarios? Y pueden acceder a conocer lo que piensa la gente. Porque una vez que exista una compatibilidad entre cerebro y computadora, van a pasar días para que la gente se conecte a Internet directamente sin teclear, como está tratando de desarrollarlo Mark Zuckerberg de Facebook. Y, ¿Y qué puede pasar también si alguien sin Parkinson quiere mejorar sus capacidades cognitivas? Tener más memoria, ser más empático. Bueno, esta es la parte peligrosa de las neurotecnologías y el futuro. Y para poder abordar este tema complejo, que nos habla de los desarrollos de la ciencia, y nos acompaña la profesora y doctora Isabel Cornejo Plaza de Chile, y especialista en estos temas, profesora de Ética e Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Chile, abogada y entusiasta de estos mundos que se están gestando, que se están abriendo. Isabel, ¿está por ahí? Sí, hola a todos los que nos están escuchando y a ti especialmente, y gracias por la invitación, Francisco, y por el interés en estos temas. Bueno, bienvenida. Bueno, te agradecemos nosotros a vos porque sabemos que tenés el tiempo bastante contado. Así que yo hice esta pequeña introducción, pero yo te quisiera preguntar a vos, ¿qué son los neuroderechos desde una mirada de alguien que los viene trabajando hace bastante y ya no se va por las ramas, sino que puede decirme, mira, es esto, los neuroderechos son estos, vienen a cuidar esto porque el peligro es este? Perfecto. Mira, yo haría una distinción. A Primero, ver. respecto de cómo se está utilizando esa voz en Chile, se dice neuroderechos, respecto de dos proyectos de ley que se ingresaron en el 2020 y que ya van bastante avanzados en su tramitación. Uno para reformar la actual constitución política de la República e introducir ahí una protección a las neurotecnologías y también eh, la voz neurodatos, ¿ya? Y el Ajá. otro proyecto de ley es para resguardar nuevos derechos humanos que se consideran estarían emergiendo a partir de la neurotecnología. Los neuroderechos serían para ellos lo equivalente a los neurorights para la voz anglosajona, ¿ya? Ahora bien, esos neurorights que se busca proteger en estos proyectos de neuroderechos con S en Chile son el derecho a la privacidad mental, ¿ya? O sea, cuidar los datos cerebrales de las personas,
haciendo como una distinción, ¿ya? Datos cerebrales, más allá de los datos sensibles propios que nosotros conocemos a partir de la ley de protección de datos. Ajá. Otro derecho, otro neurorights sería el derecho a la identidad y autonomía personal. El otro sería el derecho al libre albedrío y la autodeterminación. Y el derecho al acceso equitativo a la aumentación cognitiva, señala la ley, ¿ya? A lo que nosotros conocemos como mejoramiento cognitivo, ¿ya? U optimización cognitiva, ¿ya? Y por último, el derecho a la protección de sesgos de algoritmos y procesos automatizados de toma de decisiones. Esto es el pool de neurorights o neuroderechos que los proyectos de ley en Chile pretenden resguardar. Ahora bien, neuroderecho también puede ser conceptualizado como una disciplina o metadisciplina emergente que se ocupa de identificar, formular y regular aquellas situaciones inéditas en las que el progreso neurocientífico interpela y desafía a las instituciones jurídicas, ¿ya? A las reglas, principios, conceptos y concepciones del derecho. Claro, y te hago una pregunta. Esto sería entonces como un control que hace el derecho al desarrollo científico, algo parecido a lo que se hizo cuando se desarrolló la energía nuclear o se descubrió el genoma humano, ¿no? Ponerle límites al desarrollo. Es buenísimo que avancemos, pero cuidado, no hagamos, qué sé yo, alteraciones genéticas que después no podamos revertir, ¿no? No cambiemos la naturaleza del Homo sapiens. Exacto, tiene mucho que ver con eso porque ese sería como el antecedente más inmediato, ¿no es cierto? Todo el mapeo del genoma humano y todo lo que esa tecnología conllevó, ¿no es cierto? Que también es una tecnología de mejora, como el caso del CRISPR-Cas9, que es la edición genética ahora más desafiante, interesante en términos de ética. Ese sería el antecedente, como tú muy bien dices, y entonces ahora se está tratando a partir del año 2000, a la fecha, hay distintos proyectos, grants, con mucho financiamiento en Estados Unidos, que nace al alero del presidente Obama, donde se pretende mapear ahora, no el genoma, que ya está mapeado, sino que el diseño neuronal del ser humano, que es mucho más difícil porque, bueno, esto ya más competencia de los neurobiólogos, ¿cierto? Pero debido a la neuroplasticidad existe una mayor renovación de neuronas, entonces eso es mucho más difícil de lograr. Claro. Claro, exactamente, porque gracias a la neuroplasticidad yo entiendo que se puede mejorar ciertos déficits que pueda tener el cerebro, pero claro, lo que vos podés cambiar en el cerebro para la salud de una persona también lo podés potenciar. ¿Y Exacto. por qué te parece que está mal potenciar? Si la gente por ejemplo, si yo tengo una nariz que a mí no me agrada, me intervengo quirúrgicamente y soluciono mi problema. ¿Por qué si yo creo que tengo poca memoria, por qué estaría mal que yo me pueda agrandar la capacidad de memoria o conectarme directamente a Internet para tener acceso automático a Wikipedia y poder tener datos? Claro, esa es una pregunta muy inteligente porque está en el clavo de cuáles son los problemas o cuáles serían los problemas de la mejora o neuromejora, ¿no es cierto? Porque estamos aquí en un límite brumoso entre lo que es la medicina terapéutica propiamente tal, donde no existe, por cierto, un reproche ético cuando existe precisamente una tecnología que permite que las personas mejoren desde el punto de vista terapéutico, ¿verdad? Porque está Claro. enmarcado dentro de la ética médica. Ahí no hay problema. Ahora, en esta zona brumosa, donde estamos más bien en la medicina del deseo, donde todos queremos ser más bonitos, más inteligentes, más jóvenes, ¿cierto? Estamos en un ámbito que yo diría que podríamos como conceptualizarlo como transhumanismo, ya sea el crítico o el biotecnológico, incluso el poshumanismo. Y en este sentido, va a depender de las expectativas sociales, cómo se vaya a regular, si se considera ético o políticamente correcto, incorrecto, qué problemas puede traer el hecho de que algunas personas deseen y puedan, versus otras que no puedan, por ejemplo, aumentar cognitivamente tal o cual deficiencia, por así decir. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo,
vamos aterrizando el tema. Ujú. Si uno tiene, como tú bien dices, un déficit de memoria, ¿cierto? O uno tiene una actividad académica muy demandante o un estrés decisional, piensa en un presidente de la República, en un rector de una universidad, en un decano, etcétera, en un gerente, en un piloto de avión o en un cirujano fatigado, ahora que Ajá. estamos en pandemia, que Sí. tiene ese estrés decisional, ¿ya? Y existe, supongamos, una neurotecnología que tenga un bajo costo y que esté disponible. ¿No alteraría acaso el cuidado debido o digamos, los estándares típicos, ¿no es cierto?, de cuidado debido para que la persona pudiera realmente evitar negligencia, evitar fallas, evitar errores, evitar o minimizar y gestionar riesgos? ¿Acaso no sería deseable que esta persona pudiera hacerlo? Por supuesto que sí, para algunos sí, ¿ya? El problema estaría entonces en problemas de justicia distributiva, ¿ya? Porque Ujú. si se trata de algo tan virtuoso, debería estar disponible para todos. Algunos entusiastas de esto de la mejora y de la neuromejora, que están, por ejemplo, yo hice mi pasantía doctoral en Oxford, y ahí está el centro, el Educated Center for the Practical Ethics, con Saulescu a la cabeza, Mm. y todos los entusiastas de la mejora que consideran que por ejemplo, las pastillas que les llaman las smart drugs o las pastillas inteligentes, que son de naturaleza nootrópicos, ¿ya? Que ayudan, por ejemplo, a los rendimientos cognitivos, a tener mayor atención, mayor focalización, etcétera, deberían estar disponibles para todos como el flúor en el agua. Deberían estar, esa es su postura, ¿ya? Una postura muy entusiasta. Y en cambio, para otras personas consideran que esta idea, primero habría que problematizar qué significa mejora, porque mejorar solamente desde el punto de vista cognitivo pareciera ser que es muy reduccionista, ¿cierto? Porque hay otros aspectos como la empatía, aspectos que tal vez si se mejoran pudiesen no ser adaptativos en el futuro. ¿Ya? Hay personas que no deberían ser, por ejemplo, suficientemente empáticas en su trabajo, porque si no, si son muy empáticos, no lo harían tan bien. Por ejemplo, un cirujano que tiene que entrar no sé, a una operación y le da mucha pena que todo su equipo, ¿me entiendes?, se Claro, ponga sí, muy sí, sí, sí. sensible, no va a funcionar. Claro. Entonces, esa neurodiversidad es también importante de seguir manteniendo. Ahora, los desarrollos en neuromejora todavía no son tan disruptivos como, por ejemplo, cambiar digamos, la línea germinal, que sería una cuestión que es como un tabú ético, por así decir, que no es permisible por las directrices bioéticas y por nuestro ordenamiento jurídico. No sé si en ¿Qué sería Argentina. cambiar? ¿Ah? ¿Qué sería cambiar la vía Cambiar germinal? es como, mira, es como por ejemplo, supongamos que yo me tomo una pastilla para tener más memoria, supongamos estar más focalizado, no sé, y que eso todavía es lúdico, no tiene un efecto hereditario. Ahora, Ajá. imagínate tú que los desarrollos permitiesen que yo al consumir un neuromejorador, este pasara a la línea germinal, es decir, fuera heredable por mis hijos. Eso significa que estaríamos atentando para algunos, podríamos decir, neuroconservadores, etcétera. Ahí está Habermas, por ejemplo. eh, Considerarían que estaríamos alterando la naturaleza humana, ¿ya? Así de fuerte. Y ahí entramos, ¿no es cierto?, en el plano del transhumanismo. Porque la mejora cognitiva, por ejemplo, la farmacológica, que es la que yo he venido estudiando estos 5 años, está en una zona todavía brumosa, en un íter que recién comienza, ¿ya? Pero las transformaciones más, digamos, más radicales son las que vienen a propósito de la ciborgización del ser humano, a propósito de traspasar el patrimonio genético en la línea germinal. Esas son las que podrían alterar realmente la naturaleza humana. Ahora no, estamos en otros problemas. Los problemas que tenemos ahora con los temas relacionados con neuromejora cognitiva podrían decir relación con
con la privacidad, la integridad mental, relación también con la gestión y manejo de la protección de datos, porque obviamente ahí hay muchos datos sensibles que quedan, digamos, que pueden ser mal utilizados. Temas de consentimiento, temas, por cierto, de justicia distributiva, para quiénes son estas tecnologías, cómo se desarrollan en el ámbito de la regulación. Vamos a utilizar Ujú. tasas, qué sistema vamos a utilizar, eh, van a estar disponibles para todos, digamos, a través de un sistema de prescripción o de modelo de uso no aprobado, modelo de prohibición del uso de mejoramiento. Hay como unos 7 modelos de aproximación al libre mercado, regulación por el mercado, licencias para usuarios, etcétera. Esos son como los verdaderos problemas. ¿Cómo se va a regular para evitar las desigualdades que se podrían producir y que se producen, de hecho? Porque obviamente estos desarrollos tecnológicos son muy elitistas por ahora. Se utilizan los que tienen un ámbito lúdico, obviamente son accesibles solamente para un sector de la población. Y nosotros estamos muy, pero muy en pañales. Piensa tú que en otros países, como en el ámbito universitario, se regula el hecho de que los estudiantes no asistan, ¿no es cierto?, a sus exámenes, a sus pruebas, a sus controles, dopados cognitivamente, ¿ya? Claro. Existe un Vos reproche moral estudiaste ahí. vos estudiaste el modafinil, ¿no? Que Sí. uno de cada 5 lectores de The Nature cuentan que, bueno, primero contemos qué es el modafinil, pero uno de cada 5 de los lectores de Nature afirman haberlo consumido de forma regular como para poder beneficiarse de sus efectos. Pero contanos qué es. Exactamente, o sea, yo en el fondo traté de, de ver cuál de todas las neuromejores es la más próxima, la más peligrosa en el sentido de que es la que se va a utilizar más masivamente por nosotros y está ya entre nosotros. Ujú. Por lo menos acá los estudiantes universitarios, los académicos, los médicos y el personal de salud la utiliza sin regulación, sin saber que existe siquiera un reproche ético, moral, y sin regulación, es decir, las personas se las consiguen, por ejemplo, eh, a los visitadores médicos o a un médico conocido, así o a veces dan muestras gratis, pero no hay una regulación. ¿Y cuál es el problema que trae este nootrópico que se llama? Esa es su naturaleza. No es igual que una anfetamina, no tiene, o igual a otras drogas, no lo es. Es particularmente interesante los mecanismos moleculares que tiene nootrópico, porque hasta el momento se dice que podría tener, en las personas que tienen alguna prevalencia al Alzheimer, podrían desarrollar un Alzheimer si lo utilizan, digamos, demasiado, pero no se sabe tampoco cuánto es demasiado, ¿ok? Entonces sería un problema, o sea, habría un riesgo futuro a la salud para algunas personas. ¿Qué personas? Aquellas que ¿Pero qué hace? probablemente... lo que hace es que te focaliza, o sea, hay distintos tipos... Primero que todo, no hay muchos estudios empíricos que pudiésemos... Falta mucho estudio empírico en esto, entonces solamente podemos trabajar con los que se han hecho, que se han hecho en países anglosajones, ¿ya? Y Ujú. hay variantes como coeficiente intelectual, como personalidad, género, por supuesto, eh, y muchas otras variantes que, por supuesto, que hacen eh, difícil sacar inferencias para nuestras poblaciones, ¿m? De las poblaciones angloamericanas. Pero de lo que existe solamente se pueden sacar dos, que una es lo que te acabo de decir, que podría generar Alzheimer futuro eh, a las personas que tienen una predisposición a hacerlo, ¿verdad? Una predisposición Claro. genética. Sí, es como Y la marihuana, que en algunas personas que tienen la propensión a desarrollar esquizofrenia, se las puede activar o les puede exactamente, activar un cuadro de pánico. No a todo el mundo, pero el que tiene la exacto. predisposición. Pero este modafinil ayuda entonces a concentrarse, sería como una herramienta cognitiva para lo que vos me decías hace un rato, de un médico que necesito que tenga un buen pulso y no esté cansado para atender en terapia intensiva y operar. Entonces, claro, ahí comprendo tu duda de decir hasta dónde está mal, hasta dónde está bien. Es un poco lo que pasa con las ciencias, que son, eh,
brindadoras de herramientas y nos permiten tener la energía nuclear para tener nuevas formas de potenciar los desarrollos eléctricos o para volar un país o dos islas. Esto se asemeja un poco a ese desarrollo y la necesidad, ¿no?, de los neuroderechos o del neuroderecho en realidad. Pero más que nada lo que vos decís es que tiene que tomar conciencia la sociedad, y me parece que eso es muy importante, porque tener como un fetiche al derecho, como una herramienta que va a poder controlar realmente los desarrollos científicos, es utópico. De hecho, si vos mirás una charla TED de un hombre que se llama Niels Harbinson, que se instaló una antena en el cerebro, una antena igual que la de las hormigas, Sí, para un poder... cyborg, él es un cyborg, sí. Ah, lo conoce, él es un Sí. cyborg. Y lo que él dijo es que no podía encontrar ningún médico que le hiciera la intervención quirúrgica. Los comités de ética lo negaban, pero encontró el médico después, dice. Y toda la gente se ríe. Pero tenemos este problema que no va a parar. Esto es como querer en el medioevo decir, no se puede hacer transfusiones de sangre porque es invadir el cuerpo que es sagrado. Bueno, la ciencia se lo llevó puesto. Y me parece que el límite debería estar más en lo social que en lo jurídico, más allá de que tiene que estar lo jurídico. Pero así como la violencia doméstica no cambió en el continente por las leyes, ni la gente no dejó de fumar tabaco por las leyes, sino porque se produjo un cambio social, me parece que la concientización de a dónde nos puede dirigir esta ultracapacitación de los cerebros por medio de tecnología, que vos me decís que nos puede llevar a un mundo completamente desigual, salvo que hagamos lo que planteaban en Oxford, mejoramiento cognitivo para todos, pero también nos puede llevar a ese otro mundo de la invasión de la lectura de lo que vos me decías como los datos, y suena raro pensar en los datos de la cabeza. ¿Por qué no me decís un poco qué es eso de datos de la cabeza? ¿Qué datos Los tiene? neurodatos, claro. Lo que pasa es que ya, bueno, dejamos la neurotecnología comprimida en una píldora, ¿ya? Eso, lo farmacológico no, pero, por ejemplo, en estos cascos que se ponen, por ejemplo, que se llaman los cascos inteligentes, los cintillos inteligentes, que se supone que captan ciertas actividad neuronal, y en esa actividad neuronal pueden inferirse ciertos datos del sujeto, y esos datos se van y se almacenan y se envían, no sabemos a dónde, ¿no es cierto? Y qué se hace con esos datos. Entonces eso es lo peligroso, porque ya hay marcadores de ti y se hacen inferencias de la persona. A lo mejor, por ejemplo, se puede inferir que va a tener un Parkinson o un Alzheimer más adelante, y entonces los seguros médicos y los demás seguros no le van a dar digamos, la cobertura que necesita, sino que lo van a categorizar como un ciudadano de primera, de segunda, de tercera, de cuarta categoría, ¿cierto? Si es que no hay una real protección de esos datos. ¿Mm? Claro. Pero ¿no sería bueno saber si yo voy a, por ejemplo, contratar a alguien que tiene una altísima tasa de probabilidad de enfermarse en el corto plazo? Yo creo que sí sería bueno, pero ese es el tema, cómo se gestionan esos datos, porque también sería malo si es que hay un tráfico de esos datos y que sirvan para estigmatizar, porque tienen esa ambigüedad, ambos aspectos, como tú bien te das cuenta. Entonces hay que proteger uno y el otro se puede fomentar a través de Claro, una buena regulación, que no implique una prohibición total y demonización de estas nuevas neurotecnologías, sino que una adecuada regulación que claro, pasa permita la siempre lo utilización. mismo. ¿Sí? Sí, digo que pasa siempre lo mismo, que es yo desarrollo el bisturí como una pieza para abrir cuerpos y salvo gente. Y con ese mismo bisturí otras personas matan gente. Y esta Exacto, tiene la misma ambivalencia. exacto. Conozco tus datos para poder pronosticar qué enfermedad puedes llegar a tener, para que te cuides, para que cambies la dieta, para que no te acerques a factores de riesgo, pero también puedo obtener esos datos para poder segregarte, limitarte en tus derechos. Sí, y yo siempre pienso que los totalitarismos no desaparecieron, cambiaron los ropajes Mm, y no van a venir con el bigotito de Adolfo Hitler, pero siguen estando entre nosotros ciertas ideas eugenésicas, ¿no? De, absolutamente, sí. de no respetar al distinto. Entonces por ahí
creo que vos en un trabajo decís, ¿hasta dónde podemos obligar a un niño con un problema de déficit de atención a potenciar sus capacidades cognitivas, o alguien con algún retraso intelectual, hasta dónde lo podemos obligar? Si la persona quiere, estamos de acuerdo, pero obligar. Exactamente, porque están tratando de sacar robots, no sé si en Argentina es así, pero acá en Chile, sobre todo los colegios que se les llaman academicistas, los colegios que quieren tener buenos índices, que envían niños a las universidades más prestigiosas en Chile. Entonces, los mismos profesores dicen, cuando el niño empieza con rendimientos más bajos, que por favor lo lleves al neurólogo para que le den al Ritalin o el Modafinil o algo así, para primero que esté como robotizado con los demás niños de la clase, y segundo para que tenga un potenciador y pueda rendir de mejor manera en el colegio. Claro. Es Y solo el normalizar aspecto como cognitivo. querían. Claro, es convertir al ciudadano en el hombre perfecto o la mujer Exacto. perfecta. Lo que pasa es que los totalitarismos del siglo XX te lo decían. Ahora te dicen, no, es por el bien. Es por su bien, es por el bien del niño que se adapte. Y bueno, no estaría mal si nada de esto tuviera efectos secundarios, factores que todavía no conocemos. Exacto. Y ese es un problema social. Exactamente, y yo también estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, porque la idea es eso, concientizar, informar, porque esta neurotecnología, el problema es que si están desreguladas, ¿no es cierto?, las lúdicas, se compran por internet, llegan a tu casa y tú no sabes que si realmente te podría dar un Alzheimer, no sabes qué está pasando Claro. con esos datos, quién se está quedando con esos datos, están haciendo un buen uso, un mal uso, obviamente que se venden esos datos, todos lo sabemos, a las transnacionales, a las aseguradoras, y, y eso, por cierto, que trae consecuencias a futuro nefastas como, como las que tú estás describiendo. Claro. ¿Y cómo lo tomarán los adolescentes? Porque yo la imagen del futuro que me veo es el adolescente peleando con sus padres porque el adolescente se quiere instalar un chip en la cabeza para poder ingresar rápidamente a la red y no tener que estar tipeando. Y los padres desesperados porque no quieren que este hijo haga esto. ¿Cómo será esa tensión estereotípica del adolescente contra sus adultos, pero pensado en neurotecnología? ¿Cómo la ves? Yo en mi tesis estudié y concluí que la verdad es que ojalá la neurotecnología, si no es la neurotecnología lúdica, de esa estoy hablando, no debería utilizarse en niños, niñas y adolescentes por la especial neuroplasticidad, ¿ya? Esa neuroplasticidad que está en formación, la poda neuronal que Ujú. se produce, es especialmente delicada, especialmente delicada. Y así como puede tener buenos efectos, puede Ajá. también causar grandes problemas, y entonces con esos riesgos que no sabemos que van a ocurrir, es mejor abstenerse. Precaución ahí con los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, ya ellos tienen eh, una plasticidad especial para la adicción, ¿no es cierto? Sobre todo, ¿por qué? Porque la tienen por todo lo que estamos viviendo en la pandemia, que tanto la entretención como la escolarización completa, la vida se está haciendo a través, Sí. ¿no es cierto?, de la pantalla, y esto, por cierto, que trae efectos adictivos. Entonces estamos modelando cerebros adictos, ¿ya? Que van a quedar como dúctiles a futuras adicciones. No sabemos en qué va a terminar eso, y por supuesto que esto va a tener consecuencias, ¿no? Consecuencias en la salud mental de estos chicos, y, y la verdad es que no sé si va a haber un futuro distópico a propósito de eso, ojalá que no, pero está muy complicado. Claro, exacto, ellos no saben que son esclavos, no sé por así decirlo, como esclavos digitales. De hecho, mira, en el New Yorker hace muy poco salió un artículo que decía que las élites, las verdaderas élites, son aquellos que no van a estar adictos, y todos los demás Claro. son los adictos, ¿cierto? Adictos a las pantallas, a las redes sociales, todo eso, porque ahí no hay información. O sea, uno cree que se está informando, pero la verdad es que puede pasar 5, 6, 7 horas y no es lo mismo que
haber tenido como, no sé, como haber leído un libro o información, digamos, dirigida y sistematizada, sino que esto es una especie de atontamiento constante. Entonces, probablemente se dice ahí, las élites lo que están haciendo es alejarse de ese tipo de adicciones. Los celulares se los manejan, no sé, pues igual que sus vehículos, los choferes, sus, sus dispositivos se los manejan otras personas. Ellos no están, porque saben que ahí hay un riesgo muy grande y están alejando a sus hijos también de eso. Claro, sí, en general lo que suelen hacer las élites es apartarse de lo que hace la mayoría de la gente. Y lo ves en todos los campos, ¿viste? El rugby era un deporte de señores y de alta sociedad. Y cuando la masa empezó a jugar al rugby, las altas clases se fueron hacia el polo. Y así van cambiando. Y cuando McDonald's empezó a llegar a Latinoamérica, iban todos los jóvenes y niños de clase media y alta. Y hoy en día los jóvenes y niños de clase media y alta comen comida natural y orgánica. Ni loco te comen un McDonald's. Es como que está volviéndose a lo natural. Y esa sería, yo cuando lo pienso, digo, esa tal vez sería la forma de combatir los desarrollos distópicos de la neurociencia. No prohibiéndolo, porque eso va a ser como toda prohibición, va a generar mayor deseo. Eso de la medicina del deseo que vos me decías, me parece genial. No prohibiéndolo, sino generando una suerte de rechazo a quien está mejorado artificialmente, ¿no? Salvo que sea por un tema de salud. Pero una idea de que la gente no lo tolere. Y digo rechazo y bueno, entre comillas, porque uno debería permitir que todo el mundo haga lo que quiera, pero lo que yo estoy planteando es que si la tecnología es demasiado cara y es poco accesible, van a ser muy pocos los que van a poder acceder a eso. Y eso se van a convertir en, ya te digo, personas que son distintas al resto. Es, es una decisión difícil, pero creo que no está en la prohibición, sino creo que está en el construir una sensación de cierta vergüenza. No hacerlo porque me da vergüenza. Yo no robo, no porque está el Código Penal, porque me da vergüenza. Entonces, construir algo similar a esto en el marco del neuroderecho me parece que podría ser también un elemento más allá de que las leyes estén y que muy bueno lo que vos me decías, que se prohíba a adolescentes con un cerebro completamente plástico y constituidos como consumidores desde la cuna más que como ciudadanos. Pero bueno, el derecho controlando, viste, el default y el resto por medio de construcciones de consenso social. No sé qué pensás vos de esto, aunque medio ya me lo adelantaste, pero... Sí, no, está muy bien. Lo único, mira, yo te pregunto, ¿y cómo podemos saber si alguien está mejorado, viste? Porque ¿no? para, por ejemplo, tener un rechazo social que de hecho se da, ¿no es cierto? En las universidades, aquellos alumnos que van mejorados, ¿no? En algunas universidades, por ejemplo en Australia, se le toman algunos test de doping Ajá, y se le expulsa, ¿ya? Porque ahí tienen normas claras. Ya, otra posibilidad es hacer exámenes diferenciados. A ver, los que están con neuromejora toman esta prueba. Los que están sin neuromejora toman esta otra prueba. Supongamos, ¿ya? Pero es difícil como, porque tendríamos como una sociedad de control, que también es claro, caro, ¿verdad? Aunque es claro. una solución, pero es cara y, y finalmente hay mucha gente que no le va a importar el rechazo, porque supongamos que porque estás neuromejorado logras, por ejemplo, sacarte mejores notas y de eso depende una beca. Claro. ¿Me entiendes? Como que el ser humano y esa competencia que hay, si se genera un ambiente de competencia, la neuromejora eh, es como la punta del iceberg. Quizá el problema es es tener una sociedad así tan competitiva, porque la Claro. neuromejora es ahí donde se aplica, ¿no es cierto? En los pilotos de avión, en los cirujanos fatigados, en los académicos, en los estudiantes. Es decir, Ujú. en las personas a quienes estamos estresando, pidiéndole más, mucho más de lo que realmente el cuerpo, la mente está dispuesto a hacer en forma natural. Claro. Lo Vos estamos hablas del estresando. doping. Sí, el doping cognitivo. Entonces, lo que tú dices, tal vez en la realidad no,
es idealista, claro, obviamente, y se da también, obviamente que hay gente que al saber que alguien se está dopando, no, le produce un rechazo, Ujú, un rechazo moral, perdón, claro, ¿ya? Pero, sin embargo, a otras personas ese rechazo moral no les importa. ¿Por qué? Porque igual van a obtener mayores recursos si es que por estar dopado. Por ejemplo, un académico que pasa 2, 3 noches sin dormir para poder obtener, qué sé yo, para hacer más paper, por ejemplo. claro. Y después lo van a premiar, premian al que tiene más papers, ya. Él se ganó, no sé, los grants, los fondos que habían en la universidad. Entonces, es como un arma de doble filo. Por un lado, concientizar, obviamente, y segundo, quizás aplicar tasas, qué sé yo, que le duele en el bolsillo, ¿no? Que la Tasas persona son que, multas. claro, no multas, sino que, por ejemplo, impuestos, mayores impuestos, o Mira qué que bien. existan desincentivos focalizados para Claro. las personas que quieren, que existan registros, por ejemplo. Entonces, si después se sabe que esa persona que sacó su carrera a punta de modafinil, después hizo un Alzheimer avanzado y con eso recarga el sistema de salud, eh, ahí también vamos a tener un problema, porque en el fondo, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Lo vamos a acoger como a todos sin subir en ninguna prima? ¿Todos vamos a tener que soportar solidariamente que esta persona en su juventud obtuviera mayores logros, tuviera quizás mayores recursos, hizo una contribución a todos los demás? Porque ahí pareciera ser que el reproche es menos malo. Pero si no hizo ninguna contribución a nadie, sino que fue un egoísta. Y después nosotros tenemos que solventarle sus tratamientos médicos porque hizo Alzheimer. No parece ser justo, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema grave que hay que regular. Se nota que sos profesora de ética, porque estos son los dilemas que se plantean cuando hay que donar un órgano a un joven drogadicto o una persona muy mayor que se cuidó toda su vida. Entonces, ¿a quién le Exacto, donamos este órgano? ¿Al que se exacto. reventó la salud o al anciano que se cuidó siempre? Bueno, es un tema este y todos los que estuvimos charlando hoy con la doctora Isabel Cornejo que no se pueden terminar porque es la realidad que se está construyendo día a día. Se Sí. pueden aportar ideas. Entonces, lo que tratamos de hacer hoy con Isabel fue tirar ideas, acercar conceptos, proyectar algunos futuros, pero sin unas soluciones. Tal vez sí señalar que hay cosas que ya se hicieron y no funcionan. La prohibición absoluta, eh, la idea de ocultar información y señalar los riesgos, ¿no? Los riesgos de la obtención de datos, que nos decías vos, Isabel, los riesgos de generar una sociedad de dos clases, los humanos mejorados y los humanos comunes. Estos riesgos son ciertos y la historia te demuestra que hemos tendido a hacer estas cosas. La sociología se la pasó los últimos 200 años tratando de conocer cómo piensa la gente, para poder saber cómo va a votar, después para saber qué va a comprar y hoy para saber cuál es su deseo. Así que en el mundo de las ciencias sociales esto no es nuevo. El tema es que ahora se asusta el campo social porque ahora lo podés conocer con un grado de certidumbre que antes no se pensaba. Y, Exacto. y lo otro es la eugenesia, la idea de buscar el humano perfecto, que es el Exacto. sueño húmedo de todos los racistas, de una humanidad perfecta. Y ahora la genética te da un elemento, la neurociencia te da otro, la inteligencia artificial te da otro. Es un mundo distópico, pero creo que todas las generaciones que nos han precedido han pensado, el futuro es terrible, no va a sobrevivir la humanidad. Y sin embargo sobrevivimos, nos adaptamos, tenemos mejores condiciones de vida, me parece que los del Paleolítico vivimos más, tenemos menos dolores, tenemos mejor calidad de vida. Así que bueno, Isabel, te agradezco de vuelta muchísimo y vamos a quedarnos pensando todas estas ideas que nos fuiste aportando y vamos a seguir avanzando. Muchísimas Sí, gracias. fue un placer, me encantó esta conversación.